Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a esta fría mañana de domingo. Ya estamos en invierno, ya comenzó el invierno en la República Argentina, ya estamos a fin del mes de junio, al final del primer semestre del año, se voló la mitad del año ya estamos en el día 100, 101 de la pandemia o de el encierro obligatorio para los argentinos. Muchas cosas han pasado, muchas cosas pasarán, muchas expectativas, muchas inquietudes, muchas sensaciones y emociones encontradas. Realmente cada día es un desafío nuevo, cada momento que nos toca vivir, cada noticia que estamos escuchando, estamos expectantes a ver qué novedades, pero siempre con la esperanza y la seguridad, la presencia de nuestro Señor animándonos, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. En esta mañana celebramos al Señor, bendecimos su nombre, le glorificamos porque Él es digno de toda honra y de toda alabanza. Y quiero compartir con ustedes unos versículos en el Salmo número 9. Si me acompañas allí en la lectura, el Salmo 9 comienza diciendo: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y en los versículos 9 al 11 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Y este salmo nos inspira, nos alienta, nos invita, en principio, a alabarle con todo nuestro corazón, a contar, a compartir, a dar testimonio de sus maravillas, a alegrarnos, a gozarnos en Él y a celebrar, a cantar. Pero también destaca como un testimonio que nuestro Dios es y será el refugio, el sostén, la confianza para aquellos que confían y que esperan en Él. Dice: Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Una de las responsabilidades básicas que como cristianos tenemos es precisamente
contar, compartir, dar testimonio, celebrar y enaltecer el nombre de nuestro Dios, porque para eso fuimos creados, para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué mejor que poder distraer nuestra atención de tantas noticias que al fin y al cabo no son nuevas, que redundan, que abruman, que nos sobrepasan? Distraernos de los noticieros, de los informativos y centrarnos en una verdad que no cambia, una verdad inmutable, una verdad trascendente, la verdad de la palabra de Dios, para afirmarnos en ella, para gozarnos en ella y para dar testimonio de la bondad, del poder de nuestro Dios. En Él está nuestra confianza. Seguimos alabando y adorando a nuestro Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, por
Quiero compartir con ustedes un motivo de gratitud al Señor como respuesta a nuestras oraciones. Nuestra hermana Gabriela González, que junto a su cuñada fueron diagnosticadas positivo en COVID-19 y estuvieron aisladas unos días. Están muy bien, gracias a Dios, están de regreso en sus hogares, así que damos gracias a Dios por ese cuidado sobrenatural y especial que ha tenido particularmente sobre la vida y la salud de Gabriela, que hace escasos días, un mes, un poquito más, fue trasplantada y por lo tanto era persona de altísimo riesgo. También estamos orando por otras personas, familiares de hermanos nuestros que también están dando positivo en los diagnósticos y algunos con mayor delicadeza o gravedad, en su salud, y oramos por ellos. Y también por los misioneros en Asia Central, Fabián y Betty, que lograron conseguir una secuencia de vuelos que le permiten salir. Ya han salido desde allí y están por 3 o 4 días parando en Estambul y luego pasan por Madrid y ya el 1 de julio estarán, Dios mediante, con nosotros aquí en Buenos Aires, en Argentina. Así que oremos por ellos, por este viaje extenso con tantas combinaciones de vuelo, por la estadía y por los hermanos nativos que quedan allí en Asia Central, en un lugar, en una ciudad muy convulsionada por la violencia, y ellos están confiando, por supuesto, en el cuidado sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Sigamos orando por cada uno de ellos. Quiero invitarte a buscar o compartir conmigo el Salmo 46. Y vamos a ver a través de este salmo la fe que es necesaria en tiempos de prueba. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras. En todos los confines de la tierra ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el curso de la vida, el cristiano encara muchos problemas y vicisitudes. A veces los cristianos podemos llegar a pensar que Dios nos cubre, nos protege de la tribulación, que estamos blindados ante cualquier circunstancia adversa, pero en realidad la experiencia nos enseña que Dios no nos previene o no nos evita las tragedias y problemas que nos puedan suceder,
Lo que sí dice la palabra de Dios es que Él es nuestro amparo, nuestro auxilio en las tribulaciones. Es interesante entender que la tribulación es una experiencia que todos vamos a vivir y seguramente más de una vez en la vida. La palabra tribulación no es una palabra común de nuestro diccionario, de nuestro vocabulario cotidiano, pero es interesante entender el significado que tiene. La palabra tribulum designa o define una especie de zaranda que se usaba en la antigüedad para estrujar el grano hasta separar la semilla de la cáscara. Una vez que ese grano estrujado, apretado y sacudido era aventado, era sacudido al viento para que el viento se llevara la cáscara más livianita y volviera a caer en el tribulum la semilla limpia, simboliza esas situaciones en que nosotros como el grano somos estrujados, apretados, sacudidos y aventados para que todo aquello que estorba, toda aquella cáscara que nos quita pureza, sea quitada de nosotros. Si nos preguntamos, ¿a quién de nosotros le agrada pasar por semejante situación? Por supuesto que la respuesta que todos daríamos o daremos con seguridad es: yo no quiero pasar por esa tribulación. Yo no quiero pasar por momentos difíciles. Y nuestro clamor y nuestra oración es que Dios nos libre. Dios nos libre y guarde. Dios nos ayude a evitar que circunstancias difíciles o adversas nos toquen experimentar. Pero no es algo que Dios nos haya prometido, pero sí dice su palabra que en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, de aflicción, su presencia estará con nosotros. Y su mano poderosa sosteniéndonos, fortaleciéndonos, animándonos. Aquellos hermanos que están preocupados, inquietos, sufriendo, como el caso que contaba hace unos instantes de Gabriela, su familia inquieta, o esta otra familia que tiene familiares afectados y comparten la inquietud pidiéndonos que les apoyemos en oración, por supuesto que es lo que hacemos, sabiendo que Dios no va a evitar que sus hijos padezcamos algún tipo de enfermedad o de adversidad o de tribulación. Pero sí estamos seguros y por eso oramos y por eso clamamos pidiendo a Dios que con su presencia, con su mano poderosa, Él nos esté sosteniendo para atravesar esos momentos de dificultad. Algunos estudiosos de las Escrituras creen que este salmo fue escrito durante un periodo de tribulación particular del pueblo de Israel, probablemente redactado durante una invasión de Sennacherib, un rey que trataba de, como todos los reyes de aquel entonces alrededor de Israel, de dominar, de sojuzgar y de tener poder sobre sus enemigos. El pueblo de Israel estaba pasando por necesidades, estaba pasando por adversidades. Y el salmista expresó su fe en tiempos de tribulación, porque su convicción era que Dios era mucho más grande y poderoso que la crisis que el pueblo estaba pasando. No obstante, uno puede ver con claridad en las Escrituras que Dios no libró a su pueblo de crisis, que no los libró de la opresión o de los adversarios que llegaron a conquistarlos y hasta llevarlos cautivos y dominarlos por años. Pero una y otra vez vemos en las Escrituras que la fidelidad de Dios a su palabra, a su pacto, a su compromiso con su pueblo es que una vez que esa crisis, que esa tribulación y que esa circunstancia cumplió el efecto y el propósito necesario para llevar al pueblo a una reflexión profunda y volverlos a la comunión con Dios, Dios obró con mano poderosa.
No sabemos muy bien por qué estamos pasando por el medio de una tribulación a causa de esta pandemia, pero intuimos, en base a la experiencia bíblica, que toda esta situación, esta circunstancia, son como un instrumento purificador, como un tribulum, en el que Dios está permitiendo que la iglesia, que nosotros los cristianos, estemos siendo estrujados, apretados, zarandeados, sacudidos, aventados, para que las impurezas, para que algunas cuestiones particulares que tienen que ser quitadas de nosotros, lo sean. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no sabemos de qué manera vamos a atravesar, ya estamos atravesando, pero terminaremos de atravesar esto, pero sí sabemos que en medio de la tribulación Dios está obrando con su iglesia, en nuestra vida, en tu vida y en la mía. Por lo tanto, en lugar de angustiarnos, de afligirnos, de quejarnos, de estar buscando motivos para rezongar, despotricar, cuestionar las decisiones buenas o malas, los tiempos más o menos manejados, en lugar de dejarnos llevar por las opiniones de políticos, periodistas o de otras personas cercanas a nosotros, estemos más atentos a lo que Dios quiere y puede hacer en nuestra vida individual como cristianos, pero también en nuestra vida como iglesia. Cada tiempo de crisis, lo hemos dicho y lo repetiremos tantas veces, cada momento de crisis será un momento de oportunidad. Pero ¿estamos atentos a las oportunidades o solamente estamos tan escaldados, tan cansados, tan agobiados que nos acoplamos al rezongo y a la queja del común denominador de las personas y no nos distinguimos? Qué importante que podamos distinguirnos y ser diferentes. Aunque por dentro tengamos algunas ideas particulares, que podamos distinguirnos teniendo primero una convicción de fe y de seguridad en que Dios está en control de todas las cosas, que Dios sabe lo que permite, por qué lo permite, para qué lo permite, y que Dios hará lo que quiera hacer en el tiempo que lo quiera hacer, de la manera que lo quiera hacer, con nosotros en el medio de esta circunstancia, porque nosotros somos los destinatarios de su gracia, de su amor, de su cuidado, de su bendición. Por lo tanto, en lugar de desperdiciar esta oportunidad, quejándonos por la crisis, aprovechémosla, prestemos atención, aunque no podamos entender todos los detalles, que seguramente entenderemos más adelante, pero en este tiempo, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo considerar esta situación? ¿Cuál debe ser mi conducta? ¿Cuál debe ser mi testimonio? ¿Cómo debo relacionarme con mi prójimo, con mi familia, con mis compañeros en el trabajo, con mis vecinos? ¿De qué manera esta circunstancia puede tenerme a mí como un instrumento que glorifique y bendiga tu nombre y no que me enganche en la crítica, en la queja, en el rezongo, en el mal humor, perdiéndome la oportunidad de dar un testimonio de la fe y de la convicción que tengo? Porque el salmista, en la circunstancia adversa que el pueblo estaba viviendo, está dando un testimonio de la protección de Dios que él veía patente allí. En los versículos 1 al 3, él declara: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En tiempos de crisis, se sentía amparado y fortalecido en Dios. Él dice, es nuestra ayuda segura, nuestro pronto auxilio en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia. Y enfatiza, dice, por tanto, no voy a temer, aunque
se desmorone la tierra, aunque la tierra sea removida y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. Él está pintando un cuadro terrorífico, un cuadro de terremoto y de maremoto. Quizás lo más grave que se le pudo ocurrir en base a la experiencia que tenía de la naturaleza. Para el salmista no había algo peor que un terremoto con maremoto que hacía que las montañas se fueran al mar, el mar rugiera y se encresparan sus aguas. Es una vívida imagen de este cataclismo natural. Dice, aun cuando la circunstancia que me toque vivir sea asemejada al peor de los cataclismos que se puedan vivir sobre la tierra, aún en todo eso, dice, no temeremos. Ahora, ¿qué lleva a un cristiano, a un hijo de Dios, a tener semejante convicción, a semejante confianza? Lo único que puede llevarnos a eso es el conocimiento que tenemos de Dios. Es la experiencia que tenemos con Él. Es la fe, es la convicción de que lo que Dios dice de Él mismo en su palabra es verdad. Que Él se revela y se manifiesta con transparencia y con verdad, y los creyentes estamos convencidos de que eso es verdad. Entonces, el salmista está hablando de la protección de Dios, aún en medio de catástrofes, aún en medio de circunstancias terribles, podemos tener confianza. Es increíble que solo quienes confiamos en Dios podemos tener confianza. Quienes rechazan la creencia en Dios, quienes niegan la posibilidad de que Dios exista, realmente en situaciones de adversidad no tienen ningún recurso de donde aferrarse. Los cristianos tenemos el recurso de nuestra fe, la confianza, la seguridad de que Dios es real y está ahí presente. Y cuando esa convicción queda certificada y queda afirmada por la mismísima experiencia, porque podemos ver palpablemente en nuestra vida o en la vida de seres queridos, de que Dios muestra su amor, su poder y su autoridad, cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos, tomándonos de la mano, para que cuando pasamos por el medio de la circunstancia peligrosa, adversa, podamos atravesarla con confianza y llegar al final del recorrido seguros en su presencia. El salmista también habla acerca de las provisiones de Dios, no solo de su protección, sino también de su provisión. Los versículos 4 al 7 ponen en evidencia la seguridad del salmista. Él sabía algunas cosas que sus enemigos no conocían. Dice en los versículos 4 al 7, lo vuelvo a leer: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estos versículos hablan de una particularidad que tenía la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, la ciudad capital del reino de Israel, fue sitiada varias veces y fue conquistada varias veces. Pero era difícil de ser conquistada porque el método tradicional de la guerra era llegar a una ciudad amurallada como era Jerusalén, y ante la imposibilidad de invadirla porque estaba muy bien defendida desde sus murallas, lo que hacía el ejército invasor era rodear la ciudad e impedir que salieran y entraran de la ciudad para buscar víveres, para buscar agua, para buscar alimento. Por supuesto que uno puede acumular alimentos y tener reservas para momentos de crisis. Lo que no se podía acumular en épocas donde no existía la refrigeración era el agua.
Si uno acumula agua, en poquitos días el agua se echa a perder. Entonces, el ejército invasor sabía que si era capaz de rodear a la ciudad y tenerla sitiada por una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, tarde o temprano el pueblo iba a tener que salir a buscar agua antes que morir. Pero la ciudad de Jerusalén tenía una particularidad, y era que un río subterráneo, un canal subterráneo que habían excavado hasta llegar a un manantial, al manantial de Gihón, les proveía de agua fresca y renovada constantemente. Entonces, lo que no sabía el ejército invasor era que la provisión de agua nunca les iba a faltar. Por eso el salmista está contando con la ventaja de saber algo que el enemigo no sabe. Tenían una ventaja, y esa ventaja estaba dada por esa provisión particular que Dios le daba a la ciudad de Jerusalén. Los enemigos no sabían que los habitantes de Jerusalén tenían una inagotable provisión de agua. El pueblo de Dios tiene recursos que los no creyentes desconocen. Entonces puede ser que tus amigos, tus familiares, tus vecinos que no comparten tu fe puedan tratar de compartir su desánimo, sus temores, sus terrores, y cuando ven que no te plegás a esas pálidas, a esos miedos, seguramente se van a encontrar desconcertados. ¿Por qué los cristianos están confiados? ¿Por qué los cristianos están tranquilos? ¿Por qué los cristianos se sienten seguros? Porque hay una fuente inagotable de la bendición de Dios que ellos desconocen, pero que nosotros disfrutamos. La provisión de Dios es la que nos mantiene firmes y confiados en Él. Y por supuesto, este salmo también destaca la preeminencia de Dios. En cada crisis que el salmista tuvo que encarar, estaba confiado de que esa crisis a él no lo aplastaría. Su confianza, su fe estaba puesta en Dios. Encontró que el Señor era mayor que cualquier crisis que se pudiera enfrentar en la vida. Una exhibición del poder de Dios vemos en los versículos 8 y 9 que dice: vengan y vean los portentos del Señor. El salmista está orgulloso del Dios en quien confiaba, e invita a los demás: vengan y vean, vengan y conozcan al Dios en quien yo confío. Qué hermoso ejemplo de testimonio de nuestra fe. En lugar de esconder su fe inseguro o temeroso, él, fortalecido precisamente por la confianza y seguridad que tiene en su Señor, sale a compartirla. Y dice el versículo 8: vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Vengan y vean de qué maravillas es capaz mi Dios. Y qué hermoso cuando podemos dar testimonio de nuestro Dios. Cuando podemos decir no ambiguamente que Dios hará tal o cual cosa, sino que podemos decir con toda convicción: mi Dios. Como decía el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. Mi Dios es un Dios poderoso. Y aquí hay también de parte del salmista una exhortación a la contemplación. Les dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Aquí está poniendo sus palabras como palabras pronunciadas por el mismo Dios. Dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios.
Seré exaltado sobre las naciones, enaltecido seré sobre la tierra. Al contemplar la vida seriamente, traerá como resultado que descubramos la existencia de Dios. Los que conocemos a Dios tenemos el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad de darlo a conocer a quienes no lo conocen. ¿Por qué? ¿Por qué esta responsabilidad de dar a conocer a Dios? Privilegio, oportunidad, pero también responsabilidad, porque como hijos de Dios somos desafiados, somos llamados a tener compasión y amor por nuestro prójimo. Y si sabemos que nuestro prójimo no conocer a Dios, padece, sufre de esa ignorancia, de esa angustia y de esa aflicción, de no tener la confianza suficiente y necesaria en alguien que puede sostenerlos y rescatarlos, nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe. Más allá de si los demás quieren o no creernos, más allá de si ellos deciden poner su confianza o su fe en otras cosas o en una religión o en otras personas, nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, es compartir nuestra fe. El salmista comparte una expresión de confianza personal. En el versículo 11, el último versículo del Salmo dice: el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Está expresando su confianza en el Señor. Él dice: Dios estará con nosotros. Dios está con nosotros en los días de la tribulación, en los días de la angustia, en los días de la dificultad, en el día de la prueba, en el día del dolor, en el día del sufrimiento. No evita el sufrimiento, no me libra de los malos momentos, pero está conmigo, me acompaña, me da su fortaleza, me da su ánimo, comparte ese tiempo en mi presencia. Él es mi refugio. Tristemente, quienes no tienen a Dios, quienes no conocen a Dios, no tienen esperanza. Y nuestra responsabilidad, como dije, es compartir esa esperanza que tenemos, esa convicción de fe que tenemos. El Señor nos desafía a que vayamos por el mundo y compartamos con todas las criaturas que podamos, con todas las personas que estén a nuestro alcance, esa fe en nuestro Dios. Nosotros tenemos el privilegio de saber que Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo y que el peor de los problemas que podíamos tener, la peor de las enfermedades, la peor de las pandemias que podíamos sufrir, no es a causa de un virus, sino es a causa del pecado. Una pandemia que nos lleva a la muerte y que nos separa eternamente de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que aquel que cree en Cristo, aquel que reconoce su pecado, se arrepiente y recibe a Jesucristo, acepta a Jesucristo como el Salvador de su vida, reconoce, cree en Cristo como aquel que dio su vida en la cruz y pagó en ella por mis pecados, aquel que permite que Jesucristo sea el Señor de su vida, ese tiene una nueva vida. Dios nos regala una nueva vida, Dios nos regala una vida eterna. Nosotros tenemos el privilegio de conocer esta verdad. Nosotros tenemos la bendición de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir y compartir, sin temor, sin vergüenza, quizá tomando el mismo modelo y el mismo ejemplo que el salmista, declarando primero: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Dios es aquel que está presente. Dios es aquel que
tiene toda la autoridad y todo el poder. Dios es aquel que provee todo lo que necesito, absolutamente todo, que no va a evitarme los problemas, las dificultades, los inconvenientes, los sufrimientos y los dolores, pero que en cada momento Él estará conmigo. Como decía el salmista, también tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Dios quiere transmitir su aliento. Y Dios quiere expresar su voluntad de extender su gracia salvífica a todo aquel que cree. La salvación de Dios por medio de Jesucristo está al alcance de todo aquel que, reconociendo su condición de pecador, lo acepte como Señor y Salvador. Y esta es la invitación que como cristianos les extendemos. Cree en Jesucristo y serás salvo, serás salva. Acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Aférrate a Él con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, desechando la vida común y corriente que venís viviendo hasta ahora, recibiendo una nueva vida con propósito, una vida eterna. Yo te invito en el nombre de Jesús a que hoy puedas recibirlo como tu Señor y Salvador. Permíteme hacer una oración por tu vida. Amado Señor, gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias porque aún en nuestra peor condición de muerte espiritual a causa de nuestro pecado, mostraste tu amor inagotable, extendiendo tu salvación por medio de Jesucristo. De tal manera nos amaste que te hiciste hombre, y en Jesucristo y en su obra en la cruz y en la resurrección nos diste una nueva vida. Yo oro, Señor, en esta mañana por cada uno de los que están oyendo y viendo este mensaje, para que puedan entender su necesidad de arrepentirse de sus pecados y de recibir una nueva vida creyendo en ti. Yo los bendigo en tu nombre y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que escribas al WhatsApp aquí abajo. Yo mismo voy a recibir ese mensaje y te voy a responder. Me encantaría saber si oraste de esta manera, si tomaste esta decisión. Me encantará poder hablar contigo y ayudarte a dar unos primeros pasos en el conocimiento de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Así que no dudes, escribí. Que Dios te bendiga.